Muy buenas noches, que el Señor me los bendiga. Hacer una jornada, un alto de la vida cotidiana para reunirnos y compartir la palabra de Dios siempre resulta una gran bendición, hermano. Hoy vamos a estudiar juntos una de las parábolas del Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo enseñaba a través de las parábolas? Vamos a preguntarle. San Mateo capítulo 13, leemos allí el versículo 34 y 35. Mateo, el capítulo 13, versículo 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En las parábolas, hermanos, hay una riqueza impresionante cuando nosotros cavamos profundamente en el cofre, en el tesoro de la verdad. Y Jesús fue un hombre muy sencillo en explicarla. Tomaba la semillita, todos estaban acostumbrados, más en esa época que todo el mundo trabajaba en el campo, labranza, la ovejita. Todo el mundo en su casa hacía pan porque no había panadería, así que la levadura, todos sabían el efecto que tenía, ¿verdad?, al usarla. Y el Señor fue tomando cosas muy sencillas, pero para ilustrarnos verdades gloriosas que nosotros tenemos que captar y comprender, hermano, en su profundidad. Y en ese sentido vamos a leerla a la parábola de la perla de gran precio. En apariencia es muy sencillita, pero cuando nosotros profundizamos y cavamos el significado de ella, la gloria se hace muy grande. ¿Qué dice la parábola? Está allí en los versos 45 y 46, también de Mateo, el capítulo 13, ahí está la parábola de la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En primer lugar, aclaremos la primera expresión de Jesús. El reino de los cielos es semejante. Cuando habla del reino de los cielos, hermano, todo aquello que hemos estudiado la Sagrada Escritura, llegamos a comprender que el reino de los cielos tiene dos gloriosas dimensiones. En primer lugar, es el reino eterno de gloria. Es el Dios eterno que gobierna todo el universo, todo el cosmos con su poder. Es el reino que tristemente Adán y Eva lo perdieron a causa del pecado, ¿verdad? Y es el reino que nuestro Señor Jesucristo vino para un día restaurarlo en nosotros, pero poniendo en acción primero el reino de la gracia, de la misericordia, del amor de Él redentivo en su persona. Así que cuando nosotros estudiamos primeramente el reino de los cielos, tenemos que concentrar en la gran misión que Jesús trajo a esta tierra. Jesús, en Él está condensado todo, mi hermano, toda la belleza, toda la perfección de la divinidad está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cierta vez uno de los discípulos le hace una pregunta, Felipe, está ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, ¿y qué pregunta le hace Felipe al Señor Jesús? Versículo 6 al 10. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha conocido a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Qué tremendo. En la persona de Cristo se revela el amor inmensurable de Dios, porque nosotros ahora lo que podemos captar de Dios en su gloria es su amor, porque la gloria, la magnificencia de Él, el poder habita en luz inaccesible, aquí ningún hombre no ha visto ni puede ver, eso no podemos verlo, pero lo que es la gloria, el amor, la misericordia, la bondad de Él está condensada en la persona de Jesús, porque a Jesús solo lo hemos visto en forma humana. Por ejemplo, si yo voy al Evangelio de Mateo, capítulo 11,
el versículo 27, fíjense en lo que dice el propio Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 11, el versículo 27, ahí está. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, Jesús en su divinidad, hermano, en su gloria eterna, tampoco podemos. Es tremendo, hermano, esto, es tremendo. Y pensar que Jesús, hermano, Jesús nos llama a nosotros hermanos. ¿Podemos pensar en una perla más preciosa que esa? Una joya más hermosa que el Rey del universo, soberano, eterno, todopoderoso, haya venido a demostrarnos a nosotros en su persona su amor, su misericordia, su bondad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos en Cristo? Que es la joya más preciosa que podemos ver en Él en todo lo que podamos buscar. Por ejemplo, Colosenses, vamos a ver, capítulo 2, versículo 2 y 3. Colosenses, capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y el versículo 3 que dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermano mío, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, todo. Impresionante. En Cristo Jesús están escondidos todos esos tesoros. Si yo voy al 1 de Corintios 1, versículo 30, ¿qué me dice allí la palabra de Dios? 1 de Corintios, capítulo 1, el versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Las 4 dimensiones en el glorioso plan de la redención. Sabiduría, justificación, santificación y finalmente la redención o la glorificación. Ahora, mis hermanos, la sabiduría, ¿en qué lugar de la tierra la podemos encontrar? A ver, vamos a preguntarle a la Biblia. Libro de Job, capítulo 38 del patriarca Job, capítulo 38, capítulo 28, no 38, 28, perdón. Job, capítulo 28. Miren qué interesante lo que dice acá. Desde el verso 12 en adelante. Capítulo 28, desde el verso 12 en adelante. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. ¿Qué es eso? Y que las grandes universidades, Stanford, Luque, Ámsterdam, ¿y qué pasa con ellas? Si dice que no está en la tierra de los vivientes. Hay un libro, ya una vez hace años lo leí acá también, esa parte, es de uno de nuestros grandes hombres, también un doctor, el doctor Fernando Chaig, que estudió en la Universidad inclusive de Buenos Aires. Y en ese libro, Fuerza Misteriosa que actúa en la vida humana, él muestra todas las universidades en gran parte de la tierra, menciona por lo menos a 10, 12 de la más prestigiosa, entregando títulos honoríficos, título de doctorado por problemas metafísicos, paranormales, psíquicos, todo lo relacionado a espiritismo. ¿Se imaginan ustedes la sabiduría esa acompañada con todo lo que es la evolución, los conceptos evolucionistas de los orígenes y todo lo que se está dando en la faz de la tierra? Por eso Dios, una cosa es el conocimiento, cuidado, una persona puede ser muy conocedora en ciertas materias, pero la sabiduría es muy distinta. El conocimiento puede ser algo que está inconexo con lo que es el carácter, la sabiduría, lo que Dios quiere que aprendamos y conozcamos, que es muy distinto. Si una persona es muy sabia en física, en qué sé yo, bueno, desintegración del átomo, ya fabrican la bomba atómica, ¿se imaginan ustedes? Terrible. Eso no es sabiduría. ¿Qué sigue diciendo ahí? Dice, el abismo, dice el verso 14,
no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio a peso de plata. No puede ser apreciado con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro, ni con oro. No se igualará a diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perla. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿y dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Tremenda pregunta. El versículo 20 y el verso 23 dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. ¡Qué hermoso! ¿Y dónde está? Versículo 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Hermanos queridos, ¿qué dijo el gran sabio Salomón? No ha habido otro como él en la tierra, aparte de Adán y aparte de Cristo, no ha habido otro como Salomón. El principio de la sabiduría, principio, es el temor a Jehová. ¿Cuál es el primer imperativo en el último mensaje que tenemos que dar en la tierra? ¿Cuál es el primer imperativo en el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria porque la hora. ¿Y qué es ese temor a Dios? Hermano, el temor a Dios es misericordia, es bondad, es reverencia, es aceptación. Miren cómo Dios mismo lo expresa en Deuteronomio el capítulo 5, el verso 29. Fíjense en cómo Dios mismo expresa, hermano, lo que es el temor a Dios. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Se dan cuenta, hermano? Ahí está la sabiduría. Y dice que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Miren, Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 18. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué siguen diciendo los versículos que siguen? El 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. No es que arbitrariamente Dios no, sino que ante la sabiduría de Dios, la otra sabiduría no es nada. ¿Qué siguen diciendo los versículos que siguen? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué sigue diciendo? A ver. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermano querido, nosotros somos sabios para Dios, porque amamos a Dios y amamos su verdad y proclamamos la venida de Cristo en gloria, proclamamos que Él vino a salvarnos, proclamamos que tenemos un universo de gloria eterno, proclamamos que cada día tenemos que vivir en armonía con Dios, porque este mundo está lleno de tinieblas espirituales que rodean a cada familia, a cada hogar, a cada persona, y nosotros somos el resplandor de la gloria de Dios para iluminar esas almas que están perdidas. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, ¿recuerdan Isaías 60? Oscuridad en las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vida. Esa es la sabiduría, hermano, preciosa, que me trae la joya de gran precio, ¿verdad? Esa perla preciosa que es mi Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice la Biblia allí? Los textos que hemos leído, porque en Él hemos sido dados sabiduría. ¿Qué más? Justificación, santificación y redención. ¿Qué es la justificación? Es el perdón, hermano. Todos somos pecadores. Sin excepción nacemos en este mundo pecadores. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Escrito está. No es que ella me quiso hacer pecador, ella me amó seguramente. Pero la herencia que traemos todos, hermanos, somos pecadores, todos. Todos nacemos con propensiones equivocadas. Uno ser un egoísta, otro ser un ambicioso, otro ser un criminal, otro ser un ladrón, otro ser un homosexual, pero Cristo no vino a justificarnos en nuestros pecados, vino
a justificarnos, a darnos el perdón divino para que nosotros abandonemos el pecado. Y entonces luego viene la carrera de la santificación. Y cuando empieza la carrera de la santificación, hermano, ahí viene también otro aspecto realmente hermosísimo que muestra la palabra del Señor. Por ejemplo, acá en la carta que Pablo escribe a los cristianos de Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 23, Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué somos nosotros, hermano? Somos un todo completo. No hay nada que se desprenda de nuestro cuerpo en ocasión de la muerte. No, Señor. Eso es una falacia, como enseñaba el demonio, que el espíritu se va, que el alma se va. No. Espíritu, alma y cuerpo somos un triunio. Cuando nosotros hablamos de espíritu, ¿de qué estamos hablando? Job 32, 8, aclara. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de espíritu? Somos espíritu, alma y cuerpo. A ver, Job 32, versículo 8. ¿Qué leemos allí? Job 32, versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Está hablando de la facultad superior. Cuando hablamos de espíritu, estamos hablando del intelecto. Con este intelecto, ¿qué hacemos? Pensamos, razonamos, aceptamos, reconocemos, rechazamos, ¿verdad? Esa es la sabiduría que Dios nos ha dado. Hay otro texto muy hermoso en Proverbio también que podemos allí verlo. A ver un ratito, estoy un poquito, Job 28, perdón, Job 32, acá en Job 32 lo tengo anotado al otro, a ver, ya se los digo. Job 32, 8 es muy importante también ese versículo, está en Proverbio 20, 27, Proverbio 20, 27, ahí está. Miren qué interesante que ese texto también para mostrar lo que es el espíritu del hombre. ¿Qué dice? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Ven? Es clarito. O sea que, hablando de espíritu, el intelecto. ¿Qué dice la Biblia? Que tiene que estar santificado. ¿Cómo están mis pensamientos, hermano? ¿Están santificados? Porque yo tengo que llevar el carácter al cielo. Y los pensamientos y sentimientos forman el carácter. Ahora, cuando hablamos del alma, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del alma? Estamos hablando justamente también de todas las facultades que tiene el ser humano en el sentimiento. Por ejemplo, si yo voy a uno de los textos muy importantes, que es cuando David se encuentra con Jonatán, ¿se acuerdan? La primera encuentro que tiene allí cuando David va y mata al gigante Goliat, hay una experiencia hermosa que ocurre ahí entre David. Podemos ver el texto de Primera de Samuel 18:1. Primera de Samuel 18:1. Vamos a ver qué dice ese texto allí. Primera de Samuel, capítulo 18, el versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Qué es el alma? Sentimientos. Por eso cuando en el libro, ¿verdad?, de Eclesiastés, dice los muertos, ¿verdad?, no saben nada, su memoria puesta en olvido, también su amor, su odio, fenecieron ya y nunca más tendrán parte. Son todos los sentimientos que tenemos. Por eso Jesús dijo, amará al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus emociones, con todo. Hermanos queridos, fíjense, en toda esa sabiduría la trae la perla de gran precio, nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene una pregunta importante acá, cuando estamos desarrollando la parábola. La pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo tenemos que comprarla?
Porque ahí dice que el mercader vende todo lo que tiene y compra la perla de gran precio. ¿Cómo tenemos que comprarla? ¿Qué dijo Jesús también? Apocalipsis, el capítulo 3. Hermanos queridos, la compra que Dios habla es algo hermoso. Miren lo que dice acá. Apocalipsis, el capítulo 3, Dios nos está hablando a nosotros, hermano, a la iglesia de la Odisea. Cuando estudiamos las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso corresponde al periodo apostólico, Esmirna al periodo de la persecución de la Roma imperial, Pérgamo al periodo de la transición que hay, la Roma pagana se casa con el cristianismo, ¿verdad? Y sale la iglesia católica romana. Tiatira es todo el periodo de persecución hasta casi el 1700. Sardi es el periodo que va ahí de los cristianos que escapan, ¿verdad? Y llegan a América del Norte, el Mayflower, todo eso. Y después viene Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, donde surge el último remanente, el pueblo de Dios. Y finalmente la iglesia de la Odisea, somos nosotros. Ahora, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? A nosotros, ¿qué nos dice? Versículo 15 del capítulo 3. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, Dios mío, digo, Jesús, pero ¿por qué me estás hablando así? ¿Por qué me dices todo esto? Y Jesús me contesta en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hermano, Jesús nos ama. Jesús sabe que hay debilidad. Jesús quiere que nos salvemos, hermano. El diablo quiere que nos perdamos. Por eso ha rodeado al mundo de todo. Placeres, satisfacciones, viajes, orgías, de todo, hermano, ha hecho el demonio para perdernos. Pero Jesús dice ahora, miren en el versículo, para salvarnos de esta situación de tibieza, ahí viene el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, ¿verdad? Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vea. O sea, hermano, ¿qué está diciendo el Señor? Por supuesto que estudiar este texto bíblico nos lleva 1 hora por lo menos para ver los detalles. Pero cuando habla del oro afinado en fuego, está hablando de la fe y del amor de Él. ¿Cómo tenemos que vivir los santos en la hora final? Según Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe y el amor de Él tiene que estar en nosotros. La perla tenemos que tenerla en nosotros, hermano. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese tiene que ser el lema de cada uno. La vestidura blanca es la justicia de Él que nos cubre. Y el colirio es el discernimiento espiritual para ver el error con cualquier disfraz que se presenta, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, compra la verdad y no la venda. La pregunta es entonces, ¿cómo tenemos que comprarla? ¿Con qué? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es la compra que tenemos que hacer entonces, hermano? Eso no se compra con dinero, con nada. Hermano, el amor de Dios se lo compra entregándole a nosotros. ¿Qué tipo de corazón le entregamos a Dios? Un corazón de piedra. ¿Para que Él me dé un corazón de carne? Para que Él ponga su espíritu dentro de mí, para que haga que yo sea un hijo de Él, para que viva en la fragancia de ese amor. Hermano, esa es la compra que tenemos que hacer. Tenemos que reconocer, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta mucho el apóstol Pablo, ¿no? Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, vamos a ver desde el versículo 5 al 7, Filipenses, el capítulo 3, versículo 5 al 7, dice, circuncidado al 8º día, está hablando como él era, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué sigue diciendo? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo.
Señor, he dado todo lo malo que tenía para que tú me des lo bueno. Y del versículo 12 al 14, ahí también, Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Que siga diciendo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, que dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos queridos, si hay debilidades todavía en tu vida, no te preocupes, lo que Dios quiere es que cada día escalemos un peldaño de superación, ¿verdad? Dios quiere que cada día, por la gracia de Cristo, hermano, vayamos superando. Y cuanto más cerca esté esa perla en nosotros y esa belleza, más débil nos vamos a sentir, porque vamos a ir viendo las flaquezas que tenemos y cada vez va a ir superándola para gloria y honra de nuestro querido Salvador. Ahora, mis hermanos, miren, hemos visto una parte de la parábola. Nosotros somos los mercaderes que compramos la perla de gran precio. ¿Cómo la compramos? Entregándole a Dios todo lo malo para que nos dé algo bueno. Ahora, el mercader celestial va a ser Cristo, que tiene que venir a comprar la perla acá en la tierra. ¿Y qué ha dejado Cristo, hermano, en el cielo para venir a comprar? Nosotros para Dios somos perla, pero sumergida en el lodo de este mundo podrido. Somos perlas preciosas porque nos ama. Él nunca nos creó para sufrir ni para morir. El pecado nos estropeó. Y Jesús dejó todo el universo, hermano, toda la gloria, toda la alabanza, para venir a esta tierra, como dice Isaías. El herido fue por nuestros pecados, molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hermano. Qué hermoso. Qué precio ha pagado Jesús, hermano, para venir a buscarnos a nosotros. ¿Somos para Dios joyas preciosas? Sí. Si aceptamos a Cristo y recibimos esa joya preciosa, nosotros ya nos transformamos esa joya que Dios vino a buscar, a sacarla del lodo. ¿Dónde dice eso la Biblia? También lo dice, hermano. No hay verdad que no diga la palabra de Dios. El libro de Malaquías, miren, el último libro del Antiguo Testamento, si leemos allí el libro de Malaquías, el capítulo 3, verso 16 en adelante. Malaquías capítulo 3. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Hermanos, qué hermoso. Estamos hablando acá entre nosotros y Dios está escuchando. Donde están dos más, Jesús está con nosotros. ¿Somos templo de Dios? Sí. El Espíritu de Dios mora en nosotros si somos fieles, ¿verdad? Miren qué hermoso. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Y el versículo que sigue, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová, de los ejércitos en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Qué hermoso, mis hermanos. Todo eso vino a ser. ¿Y qué dice el versículo 18? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos queridos, todos nosotros somos comprados por la sangre de Cristo. Él pagó el precio por todo. Nadie necesitaría perderse, nadie. Por ejemplo, ahora estamos frente a elecciones, todo esto, ¿no? Hay preocupación por el ser humano, porque sabemos que las cosas van a ir de mal en peor, dice la Biblia, el hombre engañando y siendo engañado. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros frente a todas estas crisis? ¿Recuerdan lo que Pablo enseñaba ahí en la carta a Timoteo, recordando de memoria algunos textos? Dice, oremos por las autoridades, por los que están en eminencia de autoridad, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Para que vivamos justa y piadosamente. ¿Y dónde estaba preso Pablo cuando pedía que se oren por las autoridades? Estaba en la casa del perverso Nerón, que después le cortó la cabeza a él, del César Nerón. ¿Pero qué hizo en la casa del César Nerón? Ustedes cuando vayan a la carta de Filipenses, la última parte van a ver, manda saludo a sus amigos, porque de ahí escribía Pablo que estaba preso, y dice, los saludan todos los que están conmigo
y lo de la casa del César. Había convertido a varios ahí en la casa del presidente de aquel entonces, del César Nerón. Así que, hermanos queridos, si somos llevados a la casa del presidente, vayamos a salvarlo a ver, hasta donde podamos. Hagamos lo mejor para ellos, ¿verdad? Hermanos, los hijos de Dios tenemos que ser luces. A donde vayamos, tenemos que irradiar la luz. No tenemos que dejar de mostrar lo que está mal, porque Jesús hacía eso también. Por eso es que lo condenaron los religiosos, los políticos, los gobernantes, y lo mandaron a porque no dejaba de mostrar. Pero él amaba, él servía, él hacía lo mejor para todo. Y ese debe ser, hermano, el espíritu que debe movernos a nosotros también. Primera de Corintios, los últimos pasajes que leemos, capítulo 6, versos 19 al 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Y el verso 20, ¿qué dice, hermano? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos queridos, el mercader celestial, Cristo, nos compró con su vida, con su sangre, con su muerte vicaria, para que nosotros un día tengamos en nosotros el tesoro celestial y vivamos con él. Hermanos queridos, qué hermoso que es meditar y pensar en Jesús. Miren, yo quiero terminar esta noche, pero quiero hacerlo, voy a pedirle ahí que repartan urgente, ahí ayuden los que tengan la urgente, repartan esos papelitos para todos, ojalá alcance para todos. A ver, ¿qué tenemos en este papelito? Es un himno hermoso, hermano, le explico. Una vez me lo pasó un hermano. Después ustedes van a poder buscar en YouTube este himno, ahí hay música, todo de este himno, y hay un joven que canta hermoso también. Pero cuando yo lo escuché y lo escuché con María Elena, todo lo copié y dije, no, yo este himno me lo aprendo porque es hermoso. Y tiene una melodía que no se preocupen si no hay música, porque la voz humana es la mejor melodía que Dios ha puesto en la tierra. Entonces yo lo voy a ir cantando, ustedes vayan meditando y si quieren también canten. Dice así. En tinieblas me encontraba cuando Cristo vino a mí, rompió las cadenas que me ataban, dándome vida y libertad. Glorioso amor del príncipe de paz, amor que no lo puedo contener. El resto de mi vida cantaré un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Oh, bondad tan infinita, Cristo un día me salvó. Señor del cielo, qué grandeza, al pecador vino a salvar. Glorioso amor del príncipe de paz, amor que no lo puedo contener. El resto de mi vida cantaré un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. Es hermoso, mis hermanos, que Dios nos bendiga. Ahí está en YouTube, vaya, busquen ahí un muchacho que canta hermoso, mucho más lindo que yo, canta hermoso, lindo, precioso. Bueno, que Dios nos bendiga, hermano querido. Terminamos entonces con una oración, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Padre, gracia infinita por todo lo que nos has dado en Jesús, toda la sabiduría, todo el amor, toda la misericordia, toda la justicia, toda la bondad,
todo aquello que necesitamos vivir, Padre, para ser representantes tuyos. Bendice a todos los presentes, las oraciones que hicimos hoy por nuestros hermanitos enfermos, por las pruebas de familia. Bendícelo, Señor. Extiende tu mano poderosa y que se restablezcan y recuperen. Te entregamos nuestras vidas en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.